Gustavo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Julio, hola Nico, ¿cómo andan? Hola, Gustavo. ¿Te animás a entrar en el debate sobre lo que terminamos de escuchar? No lo estaba escuchando porque tenía la línea tomada sin audio, pero si Perfecto, me perfecto. indican... No, era el intendente hablando sobre la emergencia económica y los por qué se toman algunas medidas que se toman. Yo puedo incluirte para entrar en este debate en decir que la emergencia económica es válida, interpreto. No sé qué interpretación le da Nico al tema. Ahora digo, hay cosas que se podrían haber previsto. Dice Raitelli, que seguramente lo debe haber conversado con vos en alguna oportunidad, que respecto a lo proyectado, recibieron menos dinero por parte de la provincia. Ahora, cuando Sí, es correcto. cuando se recibe menos dinero, lo proyectado, hay que empezar a achicar un poco. Yo digo, ustedes, las autoridades, es muy duro lo que te voy a decir, pero no importa, lo tengo que decir porque si no lo digo me enveneno. Y además me gustaría que te saques el gusto de decirme lo que pensás. En lugar de bajarse el 15%, los funcionarios, ¿por qué no sacarse el aumento que se dieron en el principio de año si la situación es tan grave ahora y lo proyectado no puede cumplirse porque desde la provincia no viene plata? ¿A qué aumento te referís? ¿A los aumentos que tuvieron todos los municipales? No, a los aumentos que se dio a principio de año a directores y todo de director para arriba. No, pero que no hubo aumentos específicos para los funcionarios, Julio. Para mí coincido con Gustavo. Me puedo estar equivocando yo. Cuando los aumentos se dieron a principio de año, se da un aumento que incluye a toda la planta municipal. También incluye a lo que son los funcionarios. A menos que vos, Julio, tengas algún dato que yo no tuve. Lo que se modificó... No, tengo totalmente otra idea. Es posible que me esté equivocando y que no haya habido aumentos especiales para los funcionarios. No, es que no los ha habido, no. Bueno, Mirá, para que tenga una idea, un director cobra menos que un empleado de un comercio, Julio. El sueldo de un director es menor al de un empleado de comercio. Es decir, le conviene más trabajar atendiendo un kiosco, en blanco obviamente, que ser director del municipio. Estamos hablando de sueldos más que bajos, con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Tener un cargo en la gestión. Ajá. Puede ser que me haya equivocado y que esté pensando en otra cosa y se me haya subido a la cabeza que se habían dispuesto unos aumentos especiales para directores, de directores para arriba, pero bueno, puede ser que no sea así. Estaba conversando en un grupo y decía, bueno, la emergencia económica es necesaria. Creo que hay que hay que asumirla porque estoy escuchando a distintos intendentes con los problemas que tiene. Ahora voy a hacer hincapié en alguno de ellos. Y creo que tendremos que acostumbrarnos porque hay algo que defiendo a muerte, que es el salario de los trabajadores, sobre todo el salario de los trabajadores municipales. De todos, no solamente el reclamo del hospital, que ahora te voy a consultar cómo terminó esa reunión y esa asamblea que tuvieron, sino de todos los trabajadores municipales. Entonces tendremos que acostumbrarnos los ciudadanos a pedir menos obras, acostumbrarnos a que a lo mejor el tema de la recolección de residuos tendrá que ser en vez de todos los días, día por medio. Tendremos que acostumbrarnos a tener la planta depuradora que tenemos, porque yo que la reclamo la solución porque me veo perjudicado en el barrio con el tema de las cloacas, tendré que parar de pedir eso, todo por la emergencia, no porque no tenga derecho a hacerlo. Ahora, donde no se puede tocar nada es en los sueldos municipales. No, es que justamente, y no va a dejar de prestarse ninguno de los servicios, Julio. La emergencia
no apunta específicamente a eso, sino todo lo contrario, a garantizar la prestación de servicios esenciales. Pero si querés abordar el tema de los salarios, no tengo ningún problema y hagámoslo en el marco del país en el que vivimos, porque no podemos pensar que Bransen es una isla. Lamentablemente estamos inmersos en una crisis que atañe a todo el país y atañe a todos los trabajadores, y yo lo charlaba el otro día en la asamblea del hospital y se lo comentaba, que hablen con cualquier trabajador de la actividad privada, que siempre tiene mejores sueldos que el Estado y mejores sueldos obviamente que el municipio, y está todo el mundo atravesando por esta situación. Hay una realidad, los sueldos no alcanzan, pero no alcanzan a la municipalidad, como no alcanzan a los trabajadores de la mayor parte de las empresas privadas de Bransen. Mirá, hoy justamente leía un informe en el diario El Día, en la tapa del diario El Día. Sí, lo vi. Y hablaba desde, no sé si lo viste, pero bueno, lo tengo hablaba acá, de acá. lo que subieron. Los alquileres, el 547% subieron, sí. Desde el octubre del 23 a hoy, 547%. ¿Qué sueldo subió eso? O el gas y la electricidad, el 540%. Digo, telefonía e internet 330. Estamos hablando de números que no tienen absolutamente nada que ver con la inflación, que no tienen absolutamente nada que ver con el reacomodamiento de los salarios, con las paritarias, de cualquier gremio que hables, así hables de aceiteros, que es el más beneficiado en paritarias o el que mejores sueldos básicos tiene. Entonces, este es un problema global y el municipio obviamente se ve afectado porque tiene una planta de trabajadores muy importante y tiene sueldos que estructuralmente han sido bajos y que a pesar de la realidad de hoy, Fernando desde que asumió tomó un compromiso de mejorarlos y los ha mejorado. Lo que pasa es que no se nota en la vida cotidiana porque obviamente la plata no alcanza. Si no le alcanza a un trabajador de una empresa privada que gana, no sé, 1 millón y pico de básicos, imagínate qué queda cuando hablas de básicos que son indignos, como los que tenemos en el municipio. Gustavo, y a raíz de la parte salarial, ¿no? Todo en este caso que usted está mencionando, las medidas adoptadas de acá al 31 de diciembre, por lo menos que es lo que rige la emergencia económica, ¿cree que puede llegar, ¿no?, a equilibrar un poco la balanza o son medidas como han tomado, creo que fue el primer distrito que lo tomó, que fue el de Villa Gesell, que después hay 6 o 7, incluyendo a Bransen, que adoptaron las mismas medidas? ¿Se puede paliar un poco la situación o habría que hacer un poquito más de ajuste? La emergencia, el pedido de declaración de emergencia tiene un carácter preventivo, Nico. Es decir, no queremos llegar a que peligre el pago de los salarios, no queremos llegar a que peligre el pago de aguinaldos, como ha sucedido en otros municipios, como está sucediendo. A ver, ayer hay una nota en la Política Online que cuenta que más de 80 intendentes de 135, estamos hablando que tiene la provincia, tienen dificultades para el pago de aguinaldos. ¿Qué significa esto? Que Bransen está en una burbuja y tenemos un problema en Bransen. No, significa que más de 2/3 de la provincia de Buenos Aires, de los municipios de la provincia, tienen problemas económicos y financieros para poder afrontar el pago de sus saberes. Es una realidad global, asumámoslo con todo el dolor que eso significa, sobre todo para aquellos que confían todavía en este gobierno nacional y que han confiado y han depositado su confianza en el presidente Milei en las últimas elecciones de octubre. Yo sé que es doloroso, pero bueno, es lo que se está votando, es lo que la gente ha respaldado y es lo que termina impactando en las arcas del municipio, tal cual lo dijo el intendente en la nota del jueves con Juan Franco. Es decir, esos 800 millones menos que han llegado a la municipalidad de la coparticipación han hecho que nos encontremos hoy en esta situación, y eso no fue. Bueno, pero está bien, pero yo no quiero que... A ver, te repito algo, creo que la emergencia está bien que se tome porque es necesario y no hay que empeorar la situación. Respecto a lo que decía recién, acá yo me traje una copia de Infobae, vos dijiste la Política Online o no sé qué, de dónde lo habías visto. Bueno, el Infobae te da cuenta de los 80 municipios que en una reunión con Kicillof manifestaron la preocupación porque no saben si van a poder pagar los aguinaldos, ¿sí? Inclusive la provincia
estaba también analizando si no se aprueba el presupuesto, y con las grandes diferencias que hay, las discusiones que hay en el tratamiento, de cómo llega para los sueldos de diciembre y de los aguinaldos. Ahora, Bransen por eso está absolutamente a un costado, porque ya declararon, hicieron pública la manifestación de que diciembre y el aguinaldo se van a pagar en forma correcta. Ahora digo, anda corrigiéndome, Gustavo, porque temo también por mi memoria. Presentan un presupuesto, se lo aprueban en el Consejo Deliberante. ¿Está bien? Hablamos Sí, del principio de año. Bien. Después presentan junto con el presupuesto un aumento de tasas de 40 y pico %. Sí, es correcto. Lo rechazan. Y Sí. Jonathan Roldán baja al 18. Al 12. Al 12. Bien, baja la propuesta del aumento de tasa y el presupuesto sigue siendo, el proyectado sigue siendo el mismo. Ya ahí Sí. te empezás a dar a piña contra el muro que tenés enfrente. Ahora después vienen los mayores contribuyentes y dicen, no, el 12 no, 0. Y lo proyectado sigue siendo lo mismo. Correcto. Es obvio que te vas a dar una piña que no te va a salvar ni Dios. No, pero hay un tema, Julio, ahí, que el otro día también lo expliqué en la asamblea. Tenemos otro problema, porque con lo único que podíamos especular era con la cláusula gatillo, que le permite al intendente aumentar las tasas en la misma proporción que el aumento que dé a los trabajadores municipales. Uh-huh. Esa cláusula gatillo No existe más. tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque la masa salarial del municipio, el pago de salarios a médicos, a trabajadores de servicios, a todos, significan alrededor de 900 millones de pesos mensuales. Pero la recaudación propia anda en 750 millones de pesos mensuales. ¿Qué significa? Que hay un desfasaje de 150 millones, y en la medida que el intendente hiciera, y lo hizo, para poder aumentar los salarios de los trabajadores, se aumentaron las tasas, creo que el último aumento fue del 10%, pero solamente eso amplía aún más el desfasaje y el déficit, porque de 900, si aumentara hoy el 10%, serían 990 millones que precisás para afrontar el pago de salarios. Pero de los 750 pasarías a 825 de recaudación, es decir, cada vez lo que lograría con eso sería aumentar la brecha y el déficit que genera la masa salarial actual de la comuna. Entonces, justamente por eso, en las reuniones que mantuvo el intendente con los distintos bloques, les está planteando algún otro índice de actualización, como tienen otros municipios, por ejemplo San Vicente, que tiene un aumento automático de tasas, y que eso se puede trasladar a salarios, pero en base a otros índices, por ejemplo al índice de precio al consumidor. Y nosotros propusimos una fórmula más novedosa todavía, que tiene que ver con la inflación de los insumos que más utiliza la municipalidad. Por ejemplo, los gastos más grandes que tiene el municipio son en combustibles y lubricantes para la maquinaria, los vehículos, las ambulancias y demás, los laboratorios, las droguerías. Y cuando vos ves la inflación del año y ves el aumento en esos insumos que son los básicos y los que más utiliza el municipio, hay un desfasaje pero terrible. Si la inflación fue del 32 en lo que va del año, esos insumos aumentaron el 60. Entonces, es un deterioro paulatino de las finanzas del municipio que es muy difícil poder absorber sin que eso genere algún impacto, ya sea en la prestación de servicios, como en los ingresos de los trabajadores, como en las finanzas del municipio. Uh-huh. Bueno, a ver, sintetizamos un poco lo que tiene que ver con el problema de los salarios, y contame qué es lo que pasó y cómo resulta o cómo termina el conflicto con la gente del hospital. Mirá, cómo termina no lo sé, pero la asamblea se desarrolló en el marco del respeto, y por nuestra parte lo que hicimos fue
de alguna manera desnudar la realidad financiera de la municipalidad al día de hoy, plantearles algunas cuestiones que por ahí a veces quedan en el olvido o se soslayan, que tiene que ver con una diferenciación que tiene el área de salud, que es el pago del SAMO, que es histórico, que nunca en la historia, en los últimos 40 años, por lo menos de democracia, se cumplió con la ley de SAMO, y acá no solamente se cumplió gracias a que se mejoró notablemente el recupero, tanto de SAMO como de SUMAR, que son las dos fuentes de recupero del área de salud, se trabajó de una manera brillante y se logró aumentar esos recursos de manera sostenida y constante. Y eso nos permitió, entre otras cosas, pagar en lo que va del año, en los 5 bimestres que ya se abonaron, más de 140 millones de pesos volvieron a los salarios de los trabajadores del área de salud. Y no es poco, digo, porque ese dinero antes iba a renta, a la cuenta general del municipio, y se utilizaba para otra cosa, a pesar de que la ley marcaba que el destino específico era que volviera el salario de los trabajadores de la salud. Bueno, eso el intendente se comprometió, lo hizo, lo está llevando a cabo y viene pagando religiosamente todos los bimestres el SAMO a los trabajadores de la salud. Lo remarco porque después como adquirió una habitualidad y se normalizó eso como parte de los ingresos, a veces parece que fuera algo frecuente o común y no lo es, insisto. 40 años del municipio, nunca se llevó adelante esta práctica. Y no quiero hablar de la gestión anterior, pero le pagaban algo de SAMO un mes antes de la elección y ahora se paga religiosamente cada bimestre. Bueno, está bien, pero a ver si me entendés cuál es el posicionamiento que tengo respecto al conflicto. Y tenés razón en lo que estás diciendo. Lo primero que quiero destacar es que tenés razón en lo que estás diciendo, por lo menos lo interpreto como razonable. Pero la situación económica de la gente que trabajaba no era la misma hace 3 años o 4 años atrás que ahora. Está bien, pero eso no obedece al intendente de turno, sea Fernando o sea quien sea. El deterioro de los salarios le pasa al trabajador de Bobrán, al de CLAP, al de Toredo o al de Tres Arroyos. Les está pasando a todo el mundo. El nivel de endeudamiento que tiene el asalariado hoy por hoy, ni hablar aquellos que tienen la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, es terrible, es algo inaudito. Lo vemos en los titulares todos los días de cualquier medio de comunicación, hasta de los más oficialistas. Estamos hablando que hay un deterioro de los salarios constante, lo que te decía al inicio de la charla. Si te aumenta el 540% los alquileres, si te aumenta el 530% los servicios públicos, sí, no hay salario que alcance. Pero yo me voy a poner, no, está bien, estamos de acuerdo, pero yo me tengo que poner siempre en defensa del asalariado. No le puedo pedir al asalariado que en todo caso se la banque y la aguante. No, pero por supuesto yo no digo eso, y nosotros tampoco, Julio. Nosotros, mirá, si hay algo que nos caracteriza es estar siempre del lado del más débil, del lado del más humilde, del que más necesita y del que tiene las necesidades insatisfechas. Pero hay una realidad que nos confronta y que hace que eso se vuelva de solución imposible. ¿Qué más quisiera el intendente que aumentar los salarios, duplicarlos si estuviera a su alcance? ¿Qué más quisiera? Pero la realidad, y estos últimos meses sobre todo, han sido una caída constante de los ingresos, constante, y eso hace que se hayan reducido al máximo todos los gastos, y por eso la declaración de emergencia. Le voy a poner sin dejar de priorizar la enorme inversión que se hizo en salud. Que hoy hayamos normalizado que haya un pediatra todos los días en el hospital, eso significa muchos, pero muchos millones de pesos. Que haya más turnos y más profesionales de la ginecología, de la obstetricia, de odontología en las distintas unidades sanitarias. Eso genera un gasto constante y el intendente ha priorizado el sistema de salud. Eso me consta. Y pero le consta al vecino. No, pero le consta al vecino y yo, por lo tanto, lo manifiesto periodísticamente que me consta. Pero la pregunta es, ¿no despilfarraron en algún otro lugar? ¿Pero a qué le llamás despilfarro? Dicen Las Palmeras, dale, vamos con Las Palmeras. No, pará con Las Palmeras, que ya Las Palmeras me tiene... Te lo pongo yo porque lo habla la gente, lo dicen.
me lo dijeron el otro día en la charla del hospital, las palmeras se licitaron a principios de año, cuando la situación económica del municipio era otra, nadie preveía que podía caer de la manera que cayó el consumo, los recursos y por ende la coparticipación. Las palmeras representan el 0,2% del presupuesto, el 0,2%, no llega al 0,5% del presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gustavo. Y encima, insisto, fueron a principio de año, es decir, cuando la situación económica del municipio, cuando se venía de dar un aumento del 10% a los salarios y pasar una bonificación del 18% que era no remunerativa, la pasamos a remunerativa, lo que impactó en una mejora de las jubilaciones de los municipales, lo que impactó en el personal que tiene más antigüedad en el municipio, los trabajadores comunes. ¿Y en no combustible cómo anduvieron? También se ha reducido todo el tiempo, pero eso sí se viene reduciendo desde que asumió Fernando. Mirá, voy a pedir un informe de Hacienda para demostrar la cantidad de litros menos que se vienen consumiendo desde que Fernando es intendente hasta hoy. Cada vez se ha reducido constantemente, ahora hemos hecho otra reducción más, hará unos 15 o 20 días que va a impactar recién a fin de mes. Es constante el achicamiento de los gastos, constante. Gustavo. Y después las otras críticas que nos hacen, que tienen que ver con un show o alguna cosa, en el marco de los 150 años del distrito, ¿qué hacemos? ¿Apagamos la luz? Decimos, no, que pasen los 150 años, no entreguemos un premio, una distinción a nadie, no celebremos un aniversario del pueblo. Me parece que eso tiene ya que ver con determinadas decisiones políticas. Hoy por hoy, ayer hablando con un compañero de militancia, no sabía que la actividad de la fiesta de la cerveza la pagaba el artista que trae Mario Luis. Lo pagan los cerveceros que organizan la actividad. Y hay gente que todavía sigue diciendo que lo paga la municipalidad. Es muy difícil contra eso, contra la desinformación, contra los trolls que andan pululando por Facebook y por Instagram. Es muy difícil contra eso, Julio. Eso es la opinión pública, obviamente, que siempre va a rondar. No, esa es la cabeza de termo promedio. Y los vivos que aprovechan del desconocimiento de la gente y se dedican a implantar este temor constante y esta desinformación constante. Bueno, podés salir a responder a cada energúmeno que anda diciendo pelotudeces en una red social. Es muy difícil. Gustavo, ¿y a usted le molesta cuando se escucha, no, por lo menos en el Consejo Deliberante o a través de una red social, que hay una mala administración de los recursos por parte del Ejecutivo? ¿Pero y quién dice eso? ¿Y con qué autoridad dice eso? ¿Quién lo dice? Bueno, yo escuché en el Consejo Deliberante. Sí, esta mala administración, si hubiéramos tenido la coparticipación que hubiera venido, si hubiéramos tenido un gobierno nacional serio y hubiéramos tenido la coparticipación que corresponde, hoy estaríamos absolutamente equilibrados y no estaríamos hablando no solamente de una emergencia económica, sino que estaríamos sentados en una mesa de paritaria viendo qué aumento salarial se le otorgaba al empleado este mes. Esa hubiera sido la realidad si hubieran llegado los recursos que tenían que llegar de Nación a la provincia de Buenos Aires y de la provincia del municipio. Lo que pasa es que por hablar pelotudeces se paga tarifa plana, lo dijo un dirigente hace mucho tiempo, cuando se había puesto de moda la tarifa plana, y dicen cualquier estupidez. Yo escucho concejales que dicen cada estupidez, y digo, ¿esta gente en qué planeta vive? Pero mínimamente deberían informarse antes de opinar. Pero ya te digo, se habla cualquier estupidez, se dice cualquier cosa, y total, no se paga ningún costo por hablar pelotudeces. Bueno, la pregunta sería, ¿voy yo? Sí, la pregunta favor. sería así sintética, como, ¿estás seguro que Trate de no ser enojado. proporcionalmente y teniendo en cuenta la inflación y teniendo en cuenta el dinero que recibieron en el 2024 y el 2025 de la provincia, recibieron menos dinero? ¿Menos dinero? Exactamente, pero no nosotros, todos los municipios, Julio, porque se achicó la coparticipación nacional y eso impactó en todos los municipios. Nosotros lo que sí hemos de alguna manera suplido ese problema es con una mejora en la recaudación. Tanto la Dirección de Ingresos Públicos como la Dirección de Apremios están trabajando de manera silenciosa desde que asumió Fernando, de una manera formidable, y eso ha hecho que mejoremos muchísimo los recursos propios y que haya superado por primera vez los recursos propios a la coparticipación provincial. Eso está reflejado en datos, lo podemos ver a diario.
pero se está trabajando mucho y eso significa un gran esfuerzo de estas áreas. Y quiero reconocerlo como también el recupero que se hace de obras sociales y de sumar en el área de salud. Yo tomo tu palabra como certificado de compromiso, porque no tengo los números para sacarlos exactamente como corresponden, así que debo creer en lo que me está diciendo. El tema es que, te repito, me parece que está bien que aclares que recibieron menos dinero, que lo ratifique, porque es lo que uno se lleva como concepto. Te repito, no tengo los números acá para poder decirte si es verdad o es mentira, pero tengo que creer indudablemente en lo que está diciendo. El tema viene ahora, Gustavo, porque ahora van a presentar el nuevo presupuesto para el 2026. Sí, por supuesto. Bien. Y ahí quedamos otra vez, como hasta ahora, atrapados en las garras de la oposición, porque tenemos 5 de 14 concejales, a pesar de haber ganado 2 elecciones de manera consecutiva, y bueno, y eso está bien, es lo que corresponde, es lo que la gente votó, pero eso también significa una serie de obstáculos para poder desarrollar un presupuesto. Por eso estamos consensuando con los distintos bloques de la oposición un presupuesto para el año que viene, obviamente consensuando también un aumento de tasas y viendo qué nos deja hacer la oposición, porque la realidad es esa. Nosotros dependemos de lo que nos deje hacer la oposición. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que dejar hacer la oposición? ¿Qué es lo que van a presentar ustedes como presupuesto? Y en la fiscal impositiva, ¿podemos hablar de números ya? No, porque empezamos una ronda de negociaciones con los bloques opositores, que son los que tienen la mayoría del Consejo, y en base a lo que ellos nos permitan, aumentaremos, porque no tenemos otra chance. No tenemos el decreto de necesidad de urgencia. ¿Pero de qué aumento pueden estar? Ni la facilidad de manejarlo sin un presupuesto para el año que viene, porque eso directamente sería mandar al municipio a la quiebra. Entonces, al no tener esas facultades que sí tiene el gobierno nacional, nosotros dependemos de lo que la oposición quiera. Nosotros vamos a tener el presupuesto que la oposición quiera. Gustavo, ya me dice, bueno, vamos a tener el presupuesto que la oposición quiera. Con el que planteen ustedes, ¿no? No le quiero tirar ningún número. No te escucho bien, Nico, ¿vos sabés? ¿Me escucha bien ahora? Ahí te escucho mejor. Sí. Bueno, buenísimo. Cuando mencionás de que vamos a tener el presupuesto que la oposición quiera, ¿no? No quiero tirar ningún número porque puede ser absurdo o me puedo quedar requete corto. Pero ¿no creen que pueda llegar a pasar como en el punto que se trató de la emergencia económica, que capaz que la oposición se terminó se abstuvo, ¿no? Y tuvieron ese acompañamiento, capaz que no se la juega, pero como ha pasado en muchas oportunidades, decir, mirá, yo me abstengo porque también queremos dejar gobernabilidad, ¿no? No queremos poner un palo en la rueda. ¿No cree que pueda llegar a pasar eso también al momento de tratarse? No lo sé, no hemos ahondado en esa cuestión. Pero sí te digo que por eso estamos consensuando con la oposición, con la reunión que se mantuvo con el bloque de Juntos para el Cambio, quedamos en volver a juntarnos la semana que viene y traer alguna propuesta específica. Y analizaron distintas variantes, como hacer aumentos escalonados, como incluir una cláusula gatillo que no esté atada solamente a los salarios. Se barajaron una serie de posibilidades sobre las cuales vamos a ir trabajando en el transcurso de la semana para finalmente poder enviar el proyecto al Consejo Deliberante. Ahora, pero te repito, estamos en francamente... Está bien, es difícil proyectar. Vamos a tener el presupuesto que la oposición quiera. Suponiendo que la oposición le diga sí al presupuesto de ustedes, ese presupuesto, ¿qué me dice? ¿Cómo que me dice? Claro, porque vos me estás diciendo, vamos a tener el presupuesto que la oposición quiera. De esa manera no me contás nada que es lo que proponen ustedes. Entonces, yo supongo que la oposición, que voy a hablar con ellos para ablandarlos un poco, voy a ablandar y me van a hacer caso y le voy a decir, aprueben el presupuesto que mandan desde la municipalidad, y me va a hacer caso La Libertad Avanza porque me quieren mucho, Juntos por el Cambio porque me quieren mucho, y les aprueba el presupuesto de ustedes. Ese presupuesto, ¿qué dice? ¿Qué indica?
No, ese presupuesto no dice nada hasta tanto no tengamos algunas reuniones más con la oposición, porque primero porque no podemos adelantar nada, porque de alguna manera eso puede obstaculizar las charlas y la negociación que estamos teniendo con los bloques opositores. ¿Se habló de un porcentaje de aumento de tasas? No se habló de porcentaje, no se habló de Mirá que tengo entendido que sí, Bueno, Julio, yo no sé que vos si tenés algún micrófono ahí implantado en el despacho de Fernando, pero no se habló de números específicos, se habló de ejemplos, hablaron de ejemplos, se pusieron ejemplos potenciales, hipótesis, por ejemplo, cuando se habló de un escalonamiento, de decir, bueno, se otorgaría un aumento X, se podría arrancar de manera escalonada, en enero una cosa, en febrero otra, pero partiendo de presupuestos sin determinar un número real. Los únicos datos centrales que tenemos o básicos que tenemos es que el presupuesto del presidente Milei estima una inflación del 10,1% para el año que viene y el presupuesto de Axel Kicillof en la provincia estima una inflación del 30% para el año que viene. A partir de ahí, de estas proyecciones en un país donde 2 horas es un siglo y medio, uno debería hacer algún cálculo y alguna determinación de cuál podría ser la inflación del año. Pero bueno, Gustavo, por eso te digo. Y con esto, ¿llegan a hacer, digamos, una especie de presentación antes del 30 de noviembre, que es la prórroga que habían pedido ustedes? ¿O cree que se puede...? Sí, porque eventualmente nosotros vamos a hacer la presentación antes del 30 de noviembre y eventualmente se podría modificar ese presupuesto que se haya enviado. Y una cosa no obsta a la otra. ¿Y el tratamiento del mismo se haría todo antes del 10 de diciembre o sería con la nueva composición? No lo sabemos y por eso por primera vez Fernando tomó una decisión importantísima, que es integrar a la discusión a los concejales que aún no asumieron, para que cuando asuman el 10 de diciembre, si les toca tratarlo porque aún no se le dio sanción, ya están empapados, interiorizados. Y esto también quiero resaltarlo porque es una medida inédita, porque nos pasó, me acuerdo cuando asumimos en el 2019 el Consejo Deliberante, los concejales nuevos, nos encontramos con el tratamiento de un tema que había entrado hacía 15 días, que nosotros no teníamos la más mínima noción de qué se trataba, porque no habíamos participado de los encuentros. Así que en ese sentido, se trate antes o después del 10 de diciembre, todos los concejales van a poder ser partícipes de las charlas previas que conlleva estas herramientas, que son las más importantes que tiene el municipio, ni más ni menos que la ordenanza de presupuesto, como la fiscal y la impositiva. Gustavo, muchas gracias. No, nada que agradecer, Julio, gracias a ustedes por dejarme aclarar algunas cuestiones que, te repito, muchas veces trascienden informaciones, no de ustedes, pero sí, sobre todo en redes sociales, que nada tienen que ver con la realidad. Pero no se maneje por redes sociales, muchachos. No nos manejamos, pero son parte de la vida cotidiana, Julio. Es uno de los principales medios de información. Mirá, hay algún informe de algunas consultoras que dicen que más del 50% de la gente se informa no ya por los medios tradicionales de comunicación, sino por lo que lee en las redes sociales. Entonces, lamentablemente no podemos dejarla de lado porque generan opinión y generan información. Entonces, tenemos que atender lo que sucede en las redes. Bueno, está. Yo me voy con la duda de 2 o 3 cosas que las voy a aclarar con vos en la próxima nota. Ningún problema, vamos a buscar los informes necesarios para darte alguna certeza y algo firmado, si es que mi palabra evidentemente no te alcanza. No me alcanza tu palabra, Entonces no me digas que te quedas con dudas. Me quedo en duda porque a lo mejor el problema es la mentalidad, la mente mía que se va achicando. Entonces yo me quedo en duda. Pero el problema... No te hagas el humilde. El problema soy yo, quédate tranquilo. Está bueno. No te hagas el humilde. Bueno, un abrazo, gracias. Abrazo grande, buen fin de. Chau, Gustavo.